Bueno, buenas noches, gracias por venir. Un placer estar de vuelta acá en la terraza de Malicia. Agradecer a Trinchera que nos permite estar acá técnicamente y que también permite que Plástico salga todos los lunes de 19 a 21 horas en Radio Trinchera, en un programa de literatura para quien no lo conoce, donde es eso, somos cuatro tipos fanáticos de la literatura y que nos preocupa bastante la literatura. Entonces, hace ya 3 años que llevamos el programa adelante. Quique ha sido un invitado eh, conocido, una cara conocida en Plástico. Y bueno, hoy nos convoca su novela. Para quien no conoce a Quique, bueno, Quique es escritor, es él, no es ni él ni él. Y es laburante del subte, y es mucho más que eso. Y en este libro nos viene a decir un montón de cosas respecto a lo que tiene que hacer un novelista. Quique tiene una primera novela que es, como dijo él, un libro de culto, que como buen libro de culto muchos hablan y no lo han leído, pero que surgió medio en un blog y que tuvo su ascenso y que puso a Quique como un referente de la novela negra argentina. Es un gran policial que de lejos parecen moscas, que ahora tuvo su adaptación. ¿Polémica? Bo- Ah, me gustó. Ya, excelente. Tratame con el libro. Sí, gracias. Eh, bueno, tuvo su adaptación, es un gran libro, una novela negra preciosa, eh, que invitamos obviamente a leer, publicada en Alfaguara. Después tiene Todos Nosotros, que es una novela que propone una idea muy interesante, que es una máquina del tiempo que le permita salvar la vida a todos. Eh, y después tiene un libro que nosotros amamos muchísimo, que es Territorio sin cartografiar, que publicó en Indómita Luz. La editó Juan, editor. Juan Mati, un conocido de la casa, fue el editor, y es también un libro de cuentos en esa ocasión, pero que está narrando otra cosa. Aquí que le viene preocupando esta zona de la literatura de armar un texto que sea lo que el texto dice que es, una novela, un libro de cuentos, pero también puede hacer otra cosa. Y en Territorio sin cartografiar hace esto, se preocupa por reescritura, se preocupa por un relato coral, por cuentos que van componiendo una historia general y un síntoma, más que una historia general. Es un gran libro que lo pueden conseguir en Malicia, en la librería está abajo, a quien le interese. Y lo- Significado del fuego, Sí, sí, la verdad. que se nos mezcla con la novela de querido Harry que habló recién, que es La Dirección del Fuego. Entonces tenemos todo un problema con el título de esos dos libros. Eh, y bueno, que es la segunda parte de Las Moscas, pero que Quique la escribe 10 años después, sin querer pegarse a esa primera novela, sino a narrar totalmente otra cosa, y ahí aparece otra vez este síntoma de querer contar diferente. Y llegamos a la novela que nos convoca hoy, que se le puede decir novela, si estás leyendo esto, con el Fondo de Cultura Económica, eh, que es un libro con varias zonas a pensar. Eh, Estuvimos en la presentación en Capital, que estuvo Nadia Rivero y Juan Matio presentando el libro. Y obviamente, como hacemos siempre, o con Matio o con Piglia, le vamos a robar algunas ideas a Juan. Juan presentaba la novela como una novela con dos zonas, o por lo menos con dos claves de lectura posibles, que es la novela de aventura, eh, que sabemos que Quique es muy capaz de escribir, el policial, la novela de investigación. Esa zona está ese Quique presente en este libro, pero también está el Quique preocupado por intervenir la literatura desde la ficción, siempre desde la zona de ficción.
que esto algo se había visto en Territorios, pero acá es la coyuntura de la novela. Y esas son las dos claves que propones. Por un lado, esta novela de aventuras, y por otro, es una novela que está plagada de citas. Tiene 445 citas de la literatura argentina y de canciones, y es una novela que se empieza a enrarecer en ese sentido en cantidad de personajes, pero las citas en esta novela no vienen a completar, si se quiere, la novela, sino son puntos de fuga. Cada cita es un punto de fuga a otro momento de la literatura argentina, que abarca de 1845 a 2024. Y ahí yo creo que más que citas que funcionan en la novela, es el mapa de lectura de, de un lector obsesionado. Y ahí aparece la palabra que es obsesión. La novela arranca con un epígrafe de Charlie Felling, que es esto: no tengo ideas, tengo obsesiones. Y me parece que es una novela que es una novela de obsesión total. Primero, por ahí lo van a abordar más los chicos, esa zona de la novela, que es una novela, si se quiere, tradicional, esta novela de aventura, este policial, son distintas obsesiones operando en el mismo texto. Todos tienen una obsesión. Y por otro lado, este mapa de lectura, que son las citas, que funcionan como la obsesión de Quique como lector. Y te abre simultáneo esta novela un mapa de lectura. Uno puede volver a este libro como volver a un mapa de lectura del siglo XX y esta parte del siglo XXI, y decir, puedo sacar de acá, de acá, de acá, e ir armando, si se quiere, una tradición. Eh, y eso es el efecto del libro. Creo que esa es la clave de lectura. Y por último, para no alargarme mucho, eh, en Territorio sin cartografiar, que es este libro de cuento que hablamos antes, ya aparece un Quique que rompe un pacto de lectura para formar otro. Hay algo que rara vez, antes que comience el libro, el escritor le habla al lector directamente, ¿no? Es algo que está más implícito, decir, che, bueno, esto es un libro exigente, eh, va a necesitar mucho de vos, pero eso no aparece nunca en un libro. Quique en Territorios tiene una cita al comienzo que dice: te recomiendo que leas estos cuentos en orden porque te van a contar algo más. Y ahí es Quique hablándole directo al lector, como rompiendo una cuarta pared. Eh, y acá esta novela necesita mucho eso, y Quique tiene una nota al comienzo donde le pide al lector, pide algo del lector. Y al final vuelve a pedir algo del lector. Entonces otra vez está rota esa idea de no le habla al lector, que el lector haga con el libro. No, te necesito el lector, y es una forma de involucrar y hacer un pacto con quien lea esta novela. Y bueno, ahora nos vamos a poner a charlar un poco en general. Le voy a ceder la palabra a Lucho y nos vamos metiendo en este libro. Bueno, gracias a todos por venir. Te vamos a hacer hablar, Kike, igual. Estábamos hablando de las presentaciones. Esto va a ser en un momento una charla. Quizá para sumar un poco a lo que dice Juan, un paréntesis de esta cuestión activa del lector y de hablarle, quizás suena contradictorio al construir este mapeo, todas estas notas y todo. Si uno lo explica, quizá parece más masticado de lo que parece. Y no es así, requiere. A mí me llevaba películas de Adobe y Manderley de Lars von Trier que te proponen una historia de mafiosos, una historia policial, donde, donde desde la imagen del cine, desde la representación de la imagen, la, la escenografía no está, es un estudio donde te tenés que imaginar que están las casas, que requiere
una interpretación activa, un meterse dentro del cine. Creo que esta novela conversa bien, conversa con la tradición. Nosotros pensamos en dividir un poco el mundo de las notas y la novela argumental, porque a pesar de todo esto, la novela argumental está. El policial, el noir, el policial negro, digamos, todo lo misterioso, lo fantasioso, eh, todo lo que se mezcla aquí. Y yo quería hablar un poco de Borges, ¿no? Porque lo que orbita esta novela en la parte argumental es este hermoso revólver que tenemos aquí, gracias a Kike que lo trajo. Gracias Venimos a traer una a... verdad. Sí, sí, en esta época no está muy bien. Armamos un grupo de WhatsApp de tiroteo de malicia, ¿no? ¿No? Eh, Claro. Chiste negro, novela negra. Que orbita, digamos, el objeto, este revólver, funciona como quizá el personaje principal, es la búsqueda de un grupo de investigadores de la Biblioteca Nacional, de qué pasó con ese revólver, dónde estuvo, de dónde salió y toda la existencia de ese revólver a lo largo de la historia, que en esta novela es la tradición literaria, dialoga con la historia, no solo con la literatura, sino con la historia argentina. Que el objeto es extraño encontrar un personaje principal que sea un objeto, a pesar de que haya personajes principales hechos de carne y hueso, que sean personas. Eh, ya lo dijo Juan, que escribe muy bien sobre las novelas de aventuras, el policial, la novela argumental está ahí. Y volviendo a Borges, la historia es que Borges, mito o realidad, alguna vez pensó en suicidarse, consigue el revólver, decide ir, bueno, leerán la novela, verán qué pasó con eso. Lo importante es, nosotros hemos hablado con Kike algunas veces y con distintos escritores de cómo orbita la literatura, iba a decir latinoamericana, pero mundial. Si quieren, nos centramos en lo latinoamericano en estos momentos, cómo orbitan en estos escritores latinoamericanos canónicos, cómo orbita sobre Borges, cómo orbita sobre Bonetti. Y con Kike hablamos específicamente de cuánto uno se quiere alejar o cuánto uno orbita y dialoga constantemente con la literatura de Borges y lo que representa para la Argentina y lo que representa Borges para la tradición literaria, recuperar lo gauchesco y demás. Eh, Aparece, a mí lo que me ocurrió es pensar en Borges muchas veces en lo más básico de la literatura, es pensar en el Aleph, en este punto que contiene todos los espacios y todos los tiempos en uno, y la interpretación de Dios y la letra hebrea y demás. El revólver en esta novela es sobre lo que orbitan todos los personajes. El revólver en sí mismo se convierte en el Aleph de la historia, donde los personajes, donde está todo contenido de toda la tradición latinoamericana de escritura y de cancionera y demás, digamos, histórica, orbita sobre este revólver, es el Aleph de la novela. Y lo que quería preguntarte, Kike, en base a eso es, ¿seguimos orbitando a Borges o tratamos de alejarnos y en ese alejamiento hay una fuerza de gravedad que es ese canon borgiano en la literatura latinoamericana? Buenas noches, antes que nada. Contesto y después hago todas las franelas de rigor. Yo creo que Borges es un montón de cosas. Borges es el Aleph, o el Zahir. Pero sobre todo, uno va eligiendo qué va a ser Borges en un momento de tu relación con la literatura. Hay un primer momento que no nos tenemos que olvidar porque lo hemos tenido casi todos. No todos, porque hay mucha gente joven, probablemente no les pasó. Pero hay un momento antiborgiano que tenemos todos antes de leer a Borges. Y no hay que olvidarse de ese momento, porque también orbita alrededor de él. Decía hace unos pocos días a alguien, Borges es el peronismo de la literatura argentina. Las cosas suceden alrededor suyo. En contra, a favor, a través, por debajo, por atrás, a la izquierda, a la derecha. Hay cosas, no hay una pared. Pero suceden alrededor de eso. Y entonces hay un primer momento que es un momento antiborgiano de nuestra relación con Borges,
que se disipa rápidamente cuando uno, más cerca, ahí, cuando uno lee a Borges. Cuando uno lee a Borges, el momento antiborgiano desaparece, o uno no sabe leer y entonces deja de leer. El que yo elegí para este momento, por lo menos, es Borges nos da permiso. Borges es un gran permiso que el resto de la literatura latinoamericana no tuvo. Yo escuché un montón, como bien decían los compañeros, yo me dedico a escribir géneros. Me fue mejor escribiendo policiales, pero escribo un poco de ciencia ficción y no, como una novela un poco extraña, ¿no? Esto que dice Juan de preocuparme por lo que no está contado. Trabajo un montón sobre los géneros populares. Y a diferencia del resto de Latinoamérica y gran parte del mundo, no hay forma de verlos como géneros menores en la Argentina. No puede pasar, porque el mayor de nuestros escritores escribía géneros y le gustaba Stevenson. Entonces no funciona. Una cosa que yo escucho cada vez que voy a un festival de literatura negra, hay alguien quejándose de que es tenido como un género menor y que no es parte de la gran cultura. Y yo asiento con la cabeza, que yo pienso, no funciona, eso en mi tradición literaria no funciona, porque Borges fue un gran permiso, porque Borges era un viejo punk. Hacía chistes, boludeaba, le gustaban los géneros populares, le gustaban, trabajaba contra el tono de época, mientras Walsh se preocupaba porque cómo se iba a dedicar a escribir una novela que Álvarez le pagaba una vez y otra, siendo que la novela era el género de una sociedad burguesa ya muerta. Hay que decirlo, era muy lúcido escribiendo y bastante lúcido pensando en política, pero la relación entre literatura y política no era una persona muy lúcida, porque, hay que decirlo, la sociedad capitalista y burguesa no desapareció, y si hubiera desaparecido los géneros no operan inmediatamente. Entonces no tenía por qué desaparecer la novela tan rápido. Pero digo, mientras él y otros muchos como él se preocupaban sobre este problema, Borges obviaba el problema y no escribía una novela, que era el género que había escrito en el siglo XX. No lo escribía, no le importaba. No había debate. Es otro permiso que nos da. Es un permiso que yo tomo para escribir esto. Voy a escribir un libro de cuentos que en realidad construye una novela. Voy a escribir una novela que en realidad construye un ensayo. De la manera torpe en la que yo pienso de una manera diagonal la literatura. Entonces, no tengo mucha claridad sobre qué quiere decir cada quien en la literatura argentina. Tengo algunas intuiciones. Eso desde la ficción es muy fácil pensarlo. Si yo escribiera un ensayo en el sentido que Juan o Mario escribe ensayos, serían torpes porque no me cuesta mucho pensar así. Ahora, dentro de la ficción puedo pensar. Y entonces dentro de la ficción las cosas son un poquito más opacas, que es otra gran enseñanza de Borges. No hay absoluta claridad en lo que vamos a contar. Y entonces es más fácil opinar. ¿Qué pienso de Puig? Está ahí, yo no sé si es claro. Lo mencionaba Juan el otro día. Yo me traté de construir como escritor a la sombra de autores de la voz, autores vitalistas y de la voz. Hemingway y Onetti, por dar dos nombres. Entonces, en esta novela lo que viene es a esconder mi voz en la medida de lo posible. Eso es lo que yo opino de Puig, del lugar de Puig en la literatura argentina. No sé si es claro. O sea, ahora ustedes lo van a leer en esta clave, probablemente, pues se los acabo de decir. Pero si no está dicho, no sé si esto es claro. Puede ser que no tiene ninguna importancia. Porque esconder la voz es que Onetti decía de Puig. Sí, está muy bien, lo ninguneaba un poco. Decía, está muy bien, uno sabe cómo hablan los personajes de Puig, lo que nadie sabe es cómo es la voz de Puig. Y lo decía como un demérito, porque a él le parecía, como casi toda la literatura latinoamericana del boom, o incluso anterior, que un escritor tenía que tener una voz
vos lees 3 renglones de Onetti y sabés que Onetti es Onetti. Ahí, perdón. Lees media página de Borges y por supuesto sabes que es Borges, o Roberto Art, o Carlos Fuentes, o el pelotudo de Sábato, o Juan Rulfo, ¿no? De cualquiera de ellos, vos lees media página, entonces nadie sabe cómo escribe Manuel Puig. Manuel Puig es la voz de los otros, es los susurros que funcionan. Digo, los otros eran todos fognerianos y él no. O era fogneriano en un sentido de la forma, del contenido y no de la forma, ¿no? Mientras todos los demás trataban de tener una voz tan poderosa como la de Faulkner, él le daba voz a esos susurros, ¿no? A las cosas dichas en la comunidad, a las voces de todos. Eso es lo que quiero decir con esconder la voz. Bueno, esto está más o menos expresada de una manera opaca mi opinión sobre autores que me parecía importante traer, como Puig o Perlonguer o Soy Sarrelli o un montón, o sea, no me acuerdo ahora porque son un montón de autores. Y también están mis opiniones de los autores que me interesan menos. Está expresada mi opinión sobre Aira, está expresada mi opinión sobre Sábato. No voy a decir ninguno actual, pero están expresadas mis opiniones. Entonces eso, me parece que lo que Borges es un objeto tan enorme, volviendo a la pregunta, es la memoria de Funes, es todas las cosas en el mismo punto del Aleph, que siempre hay un lugar en el que lo vas a tocar. Si sabes que está ahí, no, si sabes que el objeto está ahí, vas a circular alrededor de él. Y en la literatura argentina, si vos no sabes que el objeto está ahí, vas a circular igual, porque vos vas a estar dialogando con Piglia, o con Dalmaceto, o con Viñas, o con Saer, y todos ellos están dialogando con Borges, entonces el diálogo está igual. La hice un poco extensa porque tengo muchas ganas de hablar de este libro. Ahora les voy a agradecer a ustedes que vinieron, a la gente de Marisa que nos recibió y a los compañeros de plástico que me invitan siempre, y les devuelvo el micrófono. Eso para Pedro. Bueno, buenas noches a todos. Yo también agradecer a todos por venir y a Quique por también darnos la oportunidad de presentar este libro con él. Decirles que lo lean. Lean si estás leyendo esto, porque la van a pasar bien mientras lo leen. Es un poco como pasa con Borges, digamos, que puede intimidar. A mí, digamos, es eso. Uno recién se pueden haber nombrado un montón de referencias de autores y autoras y quizás uno no los conoce, entonces dice, no, bueno, no voy a leer eso si no conozco a toda esta gente de la que están hablando. No importa, la van a pasar bien igual, es entretenida. Tomar un revólver como un arma, como disparador, me parece que es muy efectivo porque la muerte ordena cosas, digamos, ¿no? Hay un montón de cosas que pasan alrededor de la muerte. Crímenes, se puede poner policial, se puede poner romántico, se puede poner de un montón de formas gracias a esa herramienta, digamos. Así que me parece que eso funciona muy bien. Y lo otro que es muy interesante es esto de las citas. Las citas no es que aparecen, no es que todo el tiempo son citas, son referencias. A veces son un nombre de un personaje simplemente que toma de una novela y le pone el nombre del personaje, y es eso solamente, ¿no? Si tuviéramos 450 citas de otros libros, ya prácticamente ocuparía todo el libro, digamos, ¿no? Entonces, son referencias más que citas, digamos, y que como charlábamos un poco recién, Quique va haciendo un recorrido de la literatura argentina y también rioplatense, digamos, porque obviamente a Onetti le iba a poner. Invitamos a ver el programa de Plástico Cruel que hicimos con Quique sobre Onetti, mírenlo. Me quiero quedar un toque con esto, digamos, con ese mapa que vos vas construyendo. Pensar la literatura de un país sirve para pensar la historia de un país, digamos, ¿no? Un poco lo decía Lucho. Quique, cuando va haciendo un recorrido de qué pasó en la literatura argentina, va haciendo un recorrido de qué pasó en la historia argentina, porque no podemos hablar de la literatura de los años 40 o 50 sin pensar el peronismo, no se puede hablar de la literatura de los 70 sin pensar los 70 en términos políticos y sociales. Entonces es muy interesante también
cómo pensar la historia de un país a través de su literatura. Y ahí hay algunos movimientos que Quique hace interesantes, desde la primera referencia literaria es de una autora mujer, digamos, ¿no? Cuando muchas veces invisibilizada, digamos, ¿no? Cuando nos marcan cómo arranca la literatura argentina, se nos habla del Facundo, se nos habla del Matadero, se nos habla de 3, 4 libros, y Quique ahí hace un movimiento interesante y arranca por Gorriti, por Juana Manuela Gorriti, ¿no? Y después, bueno, hay un montón hay un mapa ahí que él va nombrando que es eso, para que le interese, hay literatura para consumir ahí a rabiar. Tal vez preguntarte un poco cómo se te fue ordenando el libro, digamos, si los autores sobre los que querías hablar te hacían ir construyendo la trama o si la trama te hacía ir pensando qué autores ir incluyendo y también un poco hablar de eso. Vos la otra vez decías, bueno, si tengo que decir cómo arrancó este libro, tengo que inventar algo. Bueno, inventá ahí un poco un comienzo de cómo surgió. Es buenísimo, porque no me acordaba que ya lo había dicho y iba a repetir lo mismo. Esta pregunta la voy a tener que construir porque no tengo idea. Claro, para ver cómo me robaba la plata. Sí. Y tuvo momentos. Me tomó mucho tiempo y para lo que yo tardo en escribir, yo escribo más o menos rápido. Me obsesiono, que es una palabra que ya fue dicha, y cabecé a mi compañera asintiendo porque la volví loca, pobrecita. Pensó, ella estuvo durante la construcción sobre territorios sin cartografiar, ya éramos pareja, y entiendo que debe haber supuesto que eso era El borde de la locura. lo peor de lo que le iba a pasar. Igual creo que una cosa como esta no va a suceder de nuevo. Espero. Porque fue lindo, pero fue difícil, Y no quiero lloriquear, odio cuando los autores dicen, ay, no, porque sufrí mucho, porque no, mentira, sufrí, no lo escribí, se lo tiro. Yo la paso bomba, pero sí me puse un poco monomaníaco. Entonces tardé mucho tiempo y tuvo momentos. Hubo momentos en los que intenté escribir la historia como, ¿cómo lo puedo decir? De una manera, como se me cantaron las pelotas, sin importar las citas, y después meterle las citas. Y hubo otros momentos en los cuales entendía que era importante armar un universo tiene razón lo que decía, de referencias, ¿no? Es decir, casi todos son personajes. Yo uso un personaje de alguien, generalmente un personaje, idea primaria, no lo pude sostener en todo el libro, pero más o menos es así. Es un personaje secundario de algún libro. Por ejemplo, del Juguete Rabioso, el personaje que uso es la hermana de Astier. Y de la novela Rolando Rivas Taxista, el que uso es el hermano de Rolando Rivas. Porque entiendo que la literatura argentina incluye todas las formas de palabra escrita. Entonces, no me parece que Alfonsina Storni sea menor o mayor que el Indio Solari. Y posta no me parece que un evento popular como fue Rolando Rivas sea menos que la literatura de Papanata, que no vamos a nombrar ahora, que seguro está en el libro. Entonces, esto me parecía que todas las formas de palabra escrita construyen la literatura de un país, de un espacio geográfico. A mí me gusta pensar en la literatura del Río de la Plata, en el sentido más amplio, ¿no? Entonces hubo momentos que se ordenó de esta manera. Se ordenó como, bueno, la historia tiene que avanzar, sobre todo en el último tramo, tiene que avanzar y entonces avanza y yo había aprendido cómo meter las citas en cualquier lado. Bueno, hay un personaje que necesito un abogado. Bueno, que se voy a buscar un abogado. Toda la gente tiene un abogado, voy a encontrar a alguien que tenga un abogado y pongo el abogado de un autor ahí. Pero hubo capítulos que requerían lo contrario. Hay un capítulo que entiendo que el que más me gusta de todo el libro se llama Millones, que orbita alrededor de Eva Perón. Entonces, era muy importante que todos los autores que habitaban ese capítulo hubieran escrito sobre Eva. Y quería
sobre todo hacer hincapié en, bueno, seré funado, creo que es lo así, en la runfla de putos que escribieron alrededor de Eva. Copy, Perlonger, Orgambide, ¿no? Me parecía que era importante esa mirada de ese evento. Entonces, ese capítulo se construyó a partir de las referencias que iba a hacer y esas voces. ¿Entendido? Tenía que tener ese tono y tenía que tener esos autores alrededor. Y después hubo capítulos que no, que, bueno, qué sé yo necesitaba que la historia avanzaba y que entonces alguien fuera a un banco a pedir un préstamo. Bueno, qué sé yo, no sé, consigo un empleado bancario, ahí miramos cómo hacemos. Entonces eso, se fue organizando de distintas maneras porque es un libro de mucho tiempo y de muchas aristas. Yo pensaba, antes de volvernos el micrófono, una más, que era, hay un momento en el que es como un ensayo, una opinión, una intervención sobre la literatura. Hay un momento que es la novela de acción, pero hay un momento que es nada más que las citas. Las citas están ordenadas cronológicamente, por eso están desordenadas en el texto, que es una guía de lectura. Yo pensaba que si el libro lo publicó el fondo, yo no sabía que lo iba a publicar, si alguien lo iba a publicar, pero imaginaba que podía pasar, como yo, por ejemplo, en México tengo más lectores que acá, podía pasar que el libro se leyera afuera. Y entonces me parecía interesante que algún hipotético lector, un lector curioso, un mexicano que yo no conozco o que no puedo imaginar, el Chavo Rodríguez, un día recibiera el libro, porque como me gustó mucho que de lejos parecen moscas, se encontraba con este esperpento y dije, ¿qué pasa con este muchacho? Pero tuviera una lista atrás y pensaba, si este tipo más o menos puede hojear un poco de las páginas de esta lista, entiende de qué se trata la literatura del Río de la Plata. Y me parecía eso que era interesante, que era un aporte que yo podía hacer. Me quedo con lo de Vita porque me sirve también para, nosotros hemos hablado de que las notas y todo esto era una reconstrucción no solo de la tradición literaria, sino de la historia, pero donde interviene la novela argumental, el policial y el noir, esta cuestión misteriosa y fantástica, esta es una invitación más lectora. También hemos hablado de lo difícil que es presentar un libro que no se lee, que no sea... Digo, una invitación es, no tiene que recorrerlo en la historia literal y en lo que pasó. Digo, no es un libro histórico. La construcción de Evita adentro es una construcción de Evita ficcional. Es una Evita que va a robar un banco para darle un par de marginados. No es, para no confundir, digo, la invitación es no vas a leer sobre Evita histórica. Va a construir una Evita totalmente distinta, una Evita que parecía una rockstar que iba a robar, que entraba. Y digo, eso es lo interesante porque quizás se pierda en la reconstrucción histórica, no implica en la literatura y en la ficción. 8 años después de su muerte. Ahí está la fantasía también del policial Ned y vuelve como una especie de... sí, y 7 millones, exactamente. Sí, pensar ahí, Quique instalando una nueva Eva en una tradición que es casi un género en sí mismo, Eva Perón en la literatura argentina. Digo, Coppi la corrompe, Perlongue la corrompe, la prostituye, y entonces también instalar cierta zona del texto otra vez en una tradición. Pero yo quería ir a un cachito a esto que decía la lista y a las citas que están al final, ordenadas y demás. Las citas van desde 1845 a 2024. ¿Cómo es el mapa lector tuyo que te lleva desde Juana Manuela Gorriti en un texto inicial a... bueno. La causal que Quique cita No. es el señor acá. Pero porque me conoce. No. Total, es lo único que le pedí que no hiciera. No, pero textos muy clásicos, como en Martín Fierro, como en Juana Manuela Gorriti, como El Matadero, a un texto perdido de Carlito Busquet en el blog. Digo, ¿cómo es el mapa? ¿Cómo se organiza eso y cómo se ordenan esa cita, pero no en el libro, sino en tu yo lector?
con naturalidad. Porque yo leo así. Onetti decía, a la hora de escribir, uno muestra quién es y a la hora de la verdad no hay cuento chino. Esto no es cierto, como ninguna de las cosas que decía Onetti, nada, nunca decía la verdad, nunca en su vida dijo la verdad, ningún día. Hola, ¿cómo te va? Bien, mentira. Nunca decía la verdad, pero tiene una parte de verdad, como todas las cosas que no son ciertas. Y entonces yo leo así. Descubro la obviedad de que Borges es relevante, central en la literatura argentina, pero también me parecía muy importante. Hay un libro de un tipo que se llama Fernando Vicente Fernando, alguna cosa así, son dos nombres, no me acuerdo cuál es el apellido, que se llama En la carne, el libro, creo, y que es un libro más bien medio oculto, no sé, levante la mano, ¿uno lo leyó? No lo leyó nadie, léanlo, está buenísimo, se consigue en Mercado Libre por 2,50 y y trabaja en una zona de la literatura argentina que se fue diluyendo. Solamente encontré un cuento de una mina que me interesaba mucho que estuviera, que es la única mujer que había en el grupo Contorno. Gil, creo que era el apellido, fue la compañera del Viñas más chico, no, del Viñas más grande, no de David, del hermano, de Ismael Viñas. Era uno de los cerebros de Contorno y también era cuentista, pero no publicó libro porque se dedicaba a la revista, qué sé yo, y publicó algunos cuentos sueltos, y por supuesto esos cuentos sueltos están en una revista a las que yo no tengo acceso. Entonces, encontré un cuento de ella y le usé en los personajes, porque me parecía importante que estuviera. Entonces había como esa tensión entre una obviedad, como dedicarle un capítulo entero a un modismo de Walsh, o un capítulo entero al capítulo que a mí me gusta de toda la literatura de Roberto Arlt, que es cuando muere el Rufián Melancólico. Hafner cae, se llama el capítulo. Entonces digo, hay obviedades de este calibre, la cosa que no asombra a nadie, y también me gustaba encontrar estos pequeños tesoros, que yo fui encontrando muchos de ellos durante la lectura, y otros que no, ya estaban. Uy, yo tengo este autor que no le importa a nadie, en una pequeña edición de bolsillo de La Rosa Blindada, lo voy a poner acá, pero también hay otros que lo fui a buscar o los fui encontrando porque estaba tratando de hacer un mapa lo más amplio posible de esto que podemos llamar la literatura argentina, y que, como bien mencionaron, está escrita alrededor de un revólver. Les quiero contar que yo no me di cuenta cuando lo escribí que el protagonista era un objeto. Me di cuenta después, cuando alguien me lo dijo. Pero me pasa un montón. Es una cosa sobre la que vengo trabajando. Yo en todos nosotros hago hablar en primera persona a 3 objetos: una máquina del tiempo, un revólver y un libro. Entonces se ve que hay algo ahí que viene funcionando en mi cabeza ya. Igual que cierta intención de intervenir en la literatura argentina. En mi primer novela de todas, que es una novela malísima, se llama Operación Bukowski, que yo escribí en el año 2000, publiqué en el año 2004, el personaje principal, ¿la tenés? Malísimo. Yo siempre me ilusiono con que nadie la leyó. Sí, es una cosa que hago mucho. Barbangos en mi imaginación. El personaje principal de esa novela se llama Francisco Isurbieta. Enrique Isurbieta es un personaje secundario del Juguete Rabioso, mi personaje preferido del Juguete Rabioso. De los 3 chiquitos que se afanan la escuela, los libros y las lamparitas en el principio del Juguete Rabioso, el que termina siendo ladrón. Uno se hace yuta, otro se hace protagonista de la novela, el otro es Enrique Isurbieta. Francisco Ferrari es un personaje secundario del Indigno de Borges, que es la reescritura de Borges de El Juguete Rabioso. Yo me llamo Enrique Ferrari, ustedes lo sabrán porque me llamo Quique.
Y entonces lo que hice fue dar vuelta al nombre, y por eso mi primer personaje se llama Francisco Isurbeta. Era una intervención torpe, jactanciosa y un poco estúpida, pero quiero decir, hay una intención que ya estaba ahí en el 2003 cuando escribí este libro. Entonces se ve que yo pienso que mis obsesiones se agotan con cada libro, ¿no? Gasté a Trotsky, que es una obsesión que tengo desde hace muchísimos años, en este libro, y ya no volví sobre Trotsky, porque yo vuelvo. Sí, claro, no me doy cuenta de las cosas. Me doy cuenta después, cuando releo, digo, mirá, esto ya lo hice. Así que eso, no, se entrelazan. Se entrelazan. No, yo. Ahí está. No, yo pensaba estos momentos de la novela donde usurpás una voz ajena, no, escribir en el tono de tal, que entiendo que es un ejercicio literario difícil, digo, lo hemos visto, no sé, ponerle en Diego Mucio, en El Ojo de Goliat, cuando escribe un artículo periodístico como si fuera Quiroga, y preguntarte cómo es eso, cómo es el trabajo de usurpar un tono, una voz ajena, y además son voces súper potentes de la literatura rioplatense. Es difícil y es pedante. ¿No? Yo lo pensaba mientras lo escribía. ¿En serio? ¿Me va la nafta? Yo me voy a poner los zapatos de Roberto Art, de verdad. De Sader, ¿sabes? Digo, ya lo empecé y lo dejé. Digo, no, bueno, no, ya no voy a hacer esto porque no lo puedo hacer. Se verá más o menos el tono, pero no lo puedo hacer. Porque está como en mis antípodas poéticas. Entonces, me cuesta un montón. Pero es un ejercicio como un poco pedante que... Sí. Gracias. Digamos, claro. Entonces es un ejercicio para el que hay que... Se puede hacer nada más que mientras uno está escribiendo, imaginarse que uno puede hacer eso. Estás metido en el texto y entonces te interesa tanto escribir el texto que te parece tan buena idea que vas en esa, aunque si lo pienso hoy, yo sé que no me da la nafta para escribir como Rodolfo Walsh, que lo intento en uno de los capítulos. No va a funcionar bien. Con Walsh hice trampa. Arranqué y como el tono no me daba, usé una herramienta, ¿no? Bueno, el chabón tiene esta herramienta nota al pie, entonces yo me afano la herramienta y listo. Con eso doy cuenta de él. Hubo otros que son más fáciles y que fueron muy divertidos. El tono Quiroga Lugones, el primer capítulo que escribí del libro, pero no me acuerdo, el capítulo 6 me parece, una cosa así, fue muy divertido escribir. Y el más difícil, no porque fuera difícil el tono, sino porque la distancia entre lo que me interesa escribir fue Soy Sarrelli, que usa montones de puntos suspensivos que yo los odio. Entonces, verme obligado a ponerlos me hacía un daño del orden de la obsesión. Pero es eso, es un ejercicio interesante, pero que se puede hacer en estado de enamoramiento nada más. Porque es como la suspensión de la credulidad, ¿no? Bueno, durante el rato que yo estoy metido en el texto, me siento capaz de usar el tono de Juan José Saer. El resto del tiempo de mi vida soy consciente de que no soy capaz. Trajimos una hinchada para... Están mirando, están ya, cada que ya saber aparece. No, me quedaba con esto de... En este recorrido... Pero, no me da... Pero... ¿Cómo terminó? ¿Cómo va? Perdón, ¿alguien sabe cómo va River? ¿Verdad? Si alguien puede googlear. 1-1, ¿estamos? Estamos mirando bien. eso cada ratito. Están jugando bien. No es que
no es que miro el teléfono porque estoy esperando un mensaje, nada, sino porque yo arriba lo quiero más que ustedes. Entonces, Lo sabemos, lo sabemos. No, pensaba en este recorrido, digo, ahí hablamos de lo canónico y quizá lo más marginado, o lo que lo que queda fuera del canon, en el siglo XX, incluso, bueno, pequeñas cosas del siglo XIX, pero digo, el proceso de uno siempre la distancia de la historia y la distancia de los hechos lo tiene más claro, tiene quizá una opinión más formada del siglo XX, como Borges, Sonetti, de lo que ya hablamos. ¿Cómo fue el proceso cuando te empezás a meter del 2000 para acá? Digo, es distinto intervenir la tradición cuando está ahí. No sé si preguntarte una opinión formada, porque siempre es difícil, o siempre va a ser espontánea y siempre puede cambiar al final por el devenir de los hechos y de la tradición literaria. Pero ¿cómo fue en el proceso de escritura intervenir lo ya más consumido, más analizado? O sea, tenemos a Piglia, digo, como, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasó en el proceso de después del 2000? bueno, está buenísimo porque me permite decir una cosa que, para desmentir a Juan. Yo, no a vos, a él, que es, no está puesto en la novela porque lo conozca. Tampoco implicaría un juicio de valor positivo. Digo, a mí me gustó un montón su libro. Venía hablando con Flor de camino y le decía, tiene un tono de Netti que a mí me gustó un montón. Tiene lo polvoriento de Rulfo, que da un montón, y tiene unos personajes con un poco de problemas medio Quiroga. Porque es un tipo que trabaja un montón la tradición literaria latinoamericana y eso a mí, como se podrán imaginar, me parece un valor. Pero no quiere decir necesariamente que yo lo ponga. Ustedes, si leen el libro, no sean malos, llévense el libro, leanlo. Van a encontrar que es desproporcionada la cantidad de autores de 25 años que hay en relación a los anteriores. Es porque conozco mucho más autores actuales que de antes. A muchos los conozco personalmente, pasa así. Y se publica mucho más ahora. Antes se vendía mal. El primer libro de Liliana Hecker, una Liliana Hecker de 17 años, vendió 60.000 copias. Y fue reseñada en La Razón una semana después de salir. Estaba enojada porque no se la reseña. 17 años, primer libro, 60 lucas de copias. Digo, la literatura argentina, los modos de circulación que cambiaron un montón, ahora se publica mucho más, se vende mucho menos, se lee bastante menos, y se le da menos bola. Esto no pasa, no hay una reseña en La Razón de un libro de un pibe que acaba de sacar su primer libro de cuentos. Digo, no necesariamente cito a una persona porque me interesa su literatura. Ya tomé una birra más, ya voy a hacer nombres. Por ejemplo, está Enzo Maqueira, citado. A mí la literatura de Enzo Maqueira no me interesa nada, 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 nada. Y hay otros autores que sí me interesan, pero que como había otros autores de la misma zona nombrados, y no puedo nombrar a todos, me parecía que era suficiente, ¿no? Bueno, de este grupo, tomé a este, no hace falta que nombre a los otros tres. Y lo mismo hice con los que no me interesan. Digo, está Enzo, no está Guerrini. No, Marcelo Guerrini no me interesa. Enzo Maqueira no me interesa, pero sin embargo me parecía que era una cosa que tenía que estar. De hecho, de todas las pibas que venden millones de libros escribiendo novelas de malones que secuestran a una persona y después se enamoran, ¿sabes lo que digo? No, como novela histórica romántica, está Bonelli nada más. Ahora no pueden no estar porque existen en la literatura argentina, venden 40.000 libros todos los años. Hay un montón de gente en su casa que en vez de mirar Tinelli lee libros y los lee por esas pibas. Entonces, digo, están ahí. A mí no me interesa nada, 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 nada. Pero no quiere decir ninguna cosa lo que a mí me interese. Lo que a mí me interesa está puesto en los autores que yo subrayo de alguna manera. Que esta es la pregunta que me hacían y es una intuición nada más. Iba a decir, ¿está muy fresco el siglo? No está muy fresco. Nos comimos un cuarto del siglo ya. Yo tengo la sensación de que hay algunos autores que van a ser importantes.
Con algunos tengo más o menos certeza. Yo tengo subrayados los autores del último tercio, digamos, del último tercio del libro, que es el siglo XXI. Es uno de mis grandes terrores con la novela, es que rápidamente envejezca, porque los que no lo lean ahora mismo, lo lean dentro de 10 años, ya va a haber 10 años de delay que no están en la literatura y se perdieron. En ese sentido es como un libro de ensayos, envejece muy rápido. Pero digo, están puestos en los títulos. Hay otra forma de valorizar en el resto de la novela. En el último tercio están puestos en los títulos. Y yo subrayo por sobre los demás a 8 autores, me parece que son. Gabriela Cabezón Cámara, Juan Matio, Ricardo Romero, Samantha Schweblin, Rafael Pinedo, Leo Yola, Busquet, y uno más que me falta que ahora no me acuerdo. La chiquitita. ¿Cómo se llama? Ludmila Grossman. Ahí está. Grossman, que es en ese sentido es en lo que yo veo como una apuesta. Yo no estoy seguro ni de lo que está escribiendo. O sea, leí los 2 libros que sacó esta chica. Me parece que algo pasa, que algo importante pasa ahí, pero es como una intuición, es como si leyeran otra lengua. Porque son una generación otra que habla de otras cosas en otro tono, como otro idioma. Yo supongo que algo de lo que está pasando ahí, ella, o el chico, no, o sea, no me acuerdo, no sé exactamente cómo es su transición, que se llama Acevedo de apellido. Hay una serie de personas ahí trabajando un espacio de la literatura que yo no entiendo muy bien ya, y me parece que ella, esta chica de Grossman, es el mejor emergente. Quiero decir que no es cierto que yo ponga a los autores porque son mis amigos, porque Samantha, esta chica de Grossman, Los Dos Muertos, 4 de los 8 no los conozco personalmente. Los otros tengo la suerte que sí. No, de verdad no es porque Juan es uno de mis mejores amigos, pero no es porque sea uno de mis mejores amigos que está ahí porque es además uno de los mejores narradores que hay en este país y probablemente el tipo que mejor piensa la literatura en este país. Matio, no, él es otra persona. ¿Qué sé? Juan es de Racing, igual. Lo hace. Bueno, entonces, eso no es porque estén ahí o Ricardo o Leo. Digo, realmente me parece que la intuición que yo tengo es que estos autores ya están diciendo una cosa que va a ser importante para la literatura. Ahora, es una apuesta porque no podemos saber, sin distancia no podemos saber, porque en 1950 parecía que Larreta o Mallea eran importantes y no le importan a nadie. De la manita. No, porque además yo lo voy a ver. ¿La voz? Fíjate que alguien sepa. La historia me jugará, digamos. Sí, invitar, ya venimos con un rato de la charla, muchas gracias a todos por venir. A los que están allá también, hay un poco de lugar allá atrás también, si quieren amucharse. Va a haber karaoke al final, sí, micrófono abierto. No, capaz me voy un poquito de si estás leyendo esto, para preguntarte un poco más por tu recorrido, más, digamos, pensar un poco toda tu obra en el sentido de, sé que hay muchos acá conocidos, nosotros, que escriben, que tienen sus textos. Entonces vos sos alguien que ha construido su recorrido literario, que hoy te publica una editorial como Fondo de Cultura Económica, que es una editorial, digo, con un gran reconocimiento, una editorial extranjera. Por un lado, preguntarte si te es más fácil con los libros escribir o si se hace más complejo, por un lado eso. Y por el otro, esto digo, ¿cómo es trabajar con una editorial de ese calibre en el sentido de qué ventajas te da a vos a la hora de preparar el libro, de elaborar el material? ¿Y en qué puntos es un limitante o hay cuestiones ahí que chocan con tu proyecto literario? No particularmente lo del fondo, sino, bueno, uno se tiene que empapar, digo, recién hablabas de Hecker y de algunos autores, obviamente que uno está pensando en términos de ventas, en términos de alcance que va a tener un libro, y es real esto que decís de que hoy se publica mucho más de lo que se lee o de lo que se vende. Bueno, ¿cómo conviven en tu obra y en tu recorrido
como autor todas estas cuestiones. Este libro estuvo bien en más de un sentido porque me llevó a un estadio foja cero, que es, después de muchos años, yo volví a escribir un libro que no sabía si alguien iba a publicar. Esto tampoco es del todo cierto. Quiero decir, yo escribía este libro y este libro era completamente impublicable. Iba a haber alguna editorial diminuta, ¿no? De un grupo de compañeros anarquistas de las afueras de Berazategui que querían publicar un libro y que les servía que publicarme a mí. Así les diera la lista del supermercado. Digo, iba a pasar, el libro iba a ser publicado, pero quiero decir que volví a pasar después de muchos años que yo no supiera si el libro iba a tener la circulación que venían teniendo mis libros. Y esto me puso en un lugar que es súper interesante. Dicho esto, yo, por distintas razones, pienso siempre en términos de producción y circulación. No me gusta decir todas las veces soy marxista, porque parece que es una jactancia, pero soy. Y entonces pienso en estos términos. Y entonces hago las cuentas, no me miento. No es que imagino un mundo en el cual el mercado me tuviera que pagar. Porque no existe, porque el mercado, que es una porquería que va a terminar mucho, mucho, mucho después de la sociedad de clases, no va a pagar por el valor inherente en caso de que mi literatura tuviera un valor inherente, que tampoco estamos seguros. Yo soy un autor en la Argentina de, en el mejor de los casos, 2.000 ejemplares. 2.000 ejemplares a 20 lucas, 22 lucas, no sé cuánto sale el libro. Quiere decir una cantidad de guita que es el sueldo mío de menos de un año. A mí me tomó 3 escribir el libro. Entonces, en el mejor de los casos, en el mejor de todos, digamos, la editorial viniera y me diera toda la plata de todos los libros que yo voy a vender de frente el día que publico, a mí esa plata no me alcanza para vivir. Entonces, yo vivo de trabajar en el subte. Me levanto toda la mañana, barro el piso, me voy a mi casa a las 2 de la tarde y con eso me pago la comida. Por lo tanto, la circulación me interesa en los términos que me tiene que interesar la circulación, que es, a mí me interesa ser leído. Si es ahora, mejor. Yo lo discuto mucho con Juan, con Mateo esto. Él es un hombre de la circulación futura y a mí me interesa dialogar con los lectores y eso puede ser únicamente en mi tiempo vital. Y entonces estaría buenísimo si dentro de 70 años alguien me lee, qué sé yo, supongo. No le va a importar a alguien más. A mí no tanto luego porque no voy a estar ahí. Ahora, yo sé que puede pasar esto. Puede pasar que los textos funcionen mejor después, se entiendan de otra manera. Es completamente azaroso eso. Pero tengo esta ventaja. Estoy consciente de lo que soy capaz de vender y además no se me va a ocurrir. Por supuesto que no. Pero lo más parecido a una novela una novela de AC/DC, una novela para toda la familia, bueno, lo ponemos, no le molesta a nadie, lo ponemos en un asado, a todo el mundo le gusta, ya la escribí. Es que dejo parecer moscas, no va a pasar de nuevo, no se me ocurre eso. Yo no soy Claudia Piñeiro, la adoro a Claudia, pero no se me ocurren unos textos que le vayan a gustar a todos, se me ocurren otras cosas. A mí me interesa romper los huevos. Territorio sin cartografiar es de alguna manera la idea que yo tuve de cómo había que intervenir en el conflicto que se dio alrededor de los premios del Fondo Nacional de las Artes cuando Mariana Enríquez propone que sean nada más que de terror. Que ganó María Belén Aguirre. Sí, entonces había una discusión alrededor de, bueno, qué es un género, qué es otro, puede haber poesía de ciencia ficción, puede no haber, ¿no? ¿Dónde empiezan y dónde terminan los géneros? Bueno, como a mí no me interesa intervenir en esos debates, si yo voy a debatir en términos políticos, prefiero debatir en el subte. A mí me interesa debatir en términos políticos como parte de la clase obrera. Como escritor no me interesa debatir en esos términos, me interesa debatir en otros términos. Entonces, la manera que yo tengo de intervenir es eso, escribo un libro para dar respuesta a las cosas que se me ocurren. En por ejemplo, sería, bueno, a ver, ¿cuál es el límite entre una ensayo y una novela? ¿No? Eso es lo que me interesa discutir.
pero me puedo dar todos estos lujos porque sé dos cosas. Sé que el alquiler me lo va a pagar Emoa, y sé también que esto no es un capricho de... No es que yo publicaba en Alfaguara hasta este libro. No es que es un capricho de Alfaguara. Alfaguara, como es una fábrica de Coca-Cola y no son una factoría multinacional y son malos, no me van a dar lo que merezco. Vendo 2.000 libros y otros 2.000 en México. Yo no sé, no alcanza, no me pueden mantener con eso. No, es insostenible. A menos que hubiera un universo otro, un mundo en el cual los valores de la cultura fueran medidos de otra manera, no por valores de mercado, y entonces hubiera, digamos, una planificación económica en la cual deciden que unos autores entonces pueden ser solventados y se les pagará un sueldo, y entonces no habría autores profesionales, como en unos países no hay deportistas profesionales. Esto existe, ¿no? Hay países donde no hay deportistas profesionales. Hay gente a la que se le paga por su trabajo como deportista, pero hasta tanto no hagamos este mundo, vamos a vivir en este que vivimos ahora, que es horrible, hostil e injusto. Pero que si uno se decide a levantarse a la mañana y barrer el piso, te permite escribir. Amiga, Bueno, para ir cerrando, ya hace un rato que estamos charlando, gracias a todos por venir. Voy a citar una vez más en la noche, le hemos usurpado las ideas a Juan Matio. Eh, si venía él, no podíamos hablar nosotros. No, no lo vamos a invitar. Pero esto, él te canonizó en cierto sentido en la presentación de Capital, como vos lo canonizás a él diciendo que es el nuevo Piglia. Eh, Te dijo que tensaste el género de la novela a la máxima expresión, o sea, al límite de no ser novela. Habiendo llegado a esa zona de bordear el género, ¿no? De romperlo, ¿qué te interesa ahora? De una novela. A la hora de leer, me interesan las novelas. Pueden pueden tener una actitud más vanguardista, o esto es todo en el libro. El revólver tiene una marca que es Sivan Wallace en el texto. Siv es un personaje de El maravilloso viaje del señor Mignac al planeta Marte, primer novela de ciencia ficción que se escribió en este país, que escribió Eduardo Holmer. Y Wallace es el seudónimo de Varela, que escribió Clemencia, que es la primera novela policial que se escribió en este país. Dos libros malos en los términos de lectura actual, malos, pero muy importantes en la historia de la literatura argentina. Y el número de serie es R100NB, bueno, no importa, cuando vos lo lees de corrido es Venidos. Porque a mí me interesa esta cruza entre géneros populares y vanguardia, lo que el difunto y siempre recordado Mark Fisher dice modernismo pulp. Entonces, me interesan algunas novelas que son novelas, unas de tiros, unas que cuentan la historia de un amor, novelas, cualquiera, me interesan novelas que rompen la estructura de alguna manera, ¿no? Pues lo mismo que me interesa siempre, que recuerdo uno de Don Levy, creo que se llama Historia de Hadas de Nueva York, o una cosa así, que no me acuerdo ni cuál era su innovación formal, pero que lo que me quedó fue eso. Mira qué raro esto que el tipo hace con el lenguaje, ¿no? Y no me acuerdo nada de qué trataba la novela, como no tuvieran ninguna importancia. Y otras novelas, de lo que me acuerdo es la anécdota. Y como autor, va a ser lo próximo que me caliente, como me calentó esta novela. Ahora mismo tengo la sensación, ahora estoy empezando un proyecto conjunto con un escritor amigo que se llama Nico Ferraro, que vamos a escribir la continuación de Noches y Lunas y Soles, que cumple 50 años este año. Y entonces vamos a escribir como una novelita homenaje.
pero eso es como como un ejercicio y una cosa que uno hace con un amigo, ¿no? Eh, y después tengo en la cabeza una idea de una novela que va a trabajar otra de mis obsesiones, así que voy a estar manija, supongo, otro tiempo, dos de ellas, que es, tengo pensado una novela que retome a unos personajes de Salgari, que es otro de mis grandes amores literarios, y los traiga para acá. Y al mismo tiempo quiero escribir una serie de viñetas, como de crónicas un poco históricas, de la hora cero de algunas cosas en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el día que se jugó el primer partido en la primera de las canchas de River. El día que en el fuerte de Buenos Aires estaban sitiados por los indios, se morfaron a una gente y la colgaron afuera, entonces comían pues también a la gente que estaba colgada. Como contar a partir de lugares de la ciudad la hora cero de determinados momentos. No sé si después eso se deja escribir, si me dan ganas de escribir, capaz que en el medio me encuentro con otra cosa, pero de momento me parece que esas dos, que serían una sola historia, es lo que tengo ganas de escribir. No, hasta la tercera sentada de las primeras 40 páginas no se sabe si va a andar. Cuando vayamos a cortar, yo no le voy a dar bola a nadie y voy a ir a hacer pis. Y después cuando vuelvo, charlamos. Puedo ir en árbol, pero Voy a ir yo primero. Es más, bueno, gracias, Quique. Bien. Gracias, Quique, por venir. Bueno, claro, mientras hacen las preguntas, que Quique tiene que responder, yo quizás me dirija al baño. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Quique, ¿en algún momento fue un quilombo el tema anacrónico? Porque vos estás contando dos historias, una en tiempos modernos, digamos, y otra en un salto correlativo con los años. ¿En algún momento fue un quilombo eso? Porque yo me lo imaginaba escribiéndolo, digamos, eso, y yo digo, yo no podría. Ahí está. El aceite mío, por lo menos, es no escribir en orden. No, yo no sé, capaz que vos escribís primero el capítulo 1, después el 2, después el 3 o lo que sea. Pero, por ejemplo, en esta novela no hay ningún capítulo que esté escrito con en el mismo lugar. Yo en un momento los tenía anotados en un cuaderno. En el mismo lugar que ocupan en el libro. Entonces, el primero que escribí fue el 6. Entonces tenía es cierto, un afiche. Me ha puesto un afiche al lado del escritorio y iba anotando las cosas. Porque era un bondi, no tanto ir y venir en el tiempo como el mapa final. Es el momento en el que tengo que imprimir. Porque lo hablamos con Juan Lorges, que está por ahí, hace un ratito, que él decía, corrige, ve unas cosas cuando el archivo lo pasa a PDF, las ve mejor que si las tiene en Word, que yo nunca lo había pensado, pero es cierto, porque no tenés todas las pelotudeces que te distraen, ¿viste? Que no son el texto. Y después, si vos lo tenés en papel, hay unas cosas que podés ver que no se pueden ver en el PDF en la compu, que es todas las páginas juntas. Yo me acuerdo con todos nosotros que hice el mismo ejercicio que en este, lo escribí en cualquier orden, pero además era un lío, posta era un lío. Entonces necesitaba saber, bueno, este capítulo capaz que opera mejor acá, pero para poder hacer eso tenés que tener desparramadas las páginas en el suelo. Entonces, claro, de verdad se pone, viste, hay un momento collage ahí. Entonces, no me enquilombó tanto porque lo que más me costó escribir, que fue el último tramo, el tramo de investigación final o los salteaditos, los dejé. Total, bueno, acá hay hueco, acá yo sé más o menos lo que va a pasar, pero no lo puedo escribir ahora porque me distraigo, porque si estoy en 1974 tratando de contar la voz de Juan Carlos Martini, ahí está, ese es otro autor que no había nombrado en toda la noche, ¿cómo puede ser posible? Extraordinario, poco visitado, no es que un desconocido ni nada, pero poco visitado y narrador tremendo, gran narrador. El tipo que escribió para mí la mejor novela policial que se escribió en este país, que es El Cerco, lejos de la segunda. Bueno, esto, si estoy ahí con ese tono y después voy a tener que escribir un relato en la dictadura con torturas y demás, es muy difícil
venir a la liviandad de alguien buscando un revólver en un museo. Eso no, que se pone difícil. Entonces lo dejé para el final, porque ya sabía que iba a pasar eso. Entonces, la manera mía de resolverlo, que debe haber otras, pero la mía es separar el texto en zonas y escribir distintas zonas en distinto orden. ¿Alguien, alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Cómo terminó River? ¿Alguien sabe? Más que nada en cuestión general de la literatura, no con tu libro porque no lo leí todavía. Se lo voy a leer. Bien. Hablaste de la caducidad del libro, que es algo que me pasa con la literatura vieja, que a veces me da cosa leer autores de hace muchos años porque me da paja, porque escriben a la manera vieja. Leo, no me dan ganas. Entonces leo autores de los últimos años. Como ya lo dejaste claro esto, que es un libro que cuenta con fecha de caducidad, quería saber también qué opinabas de las formas y los mecanismos si se agotan. Me pasa con dos autoras que me gustan mucho. Una es María Gainza, que me gusta más que nada como divulgadora porque soy artista plástico, y otra es Camila Sosa Villada. Y cuando leo sus libros me encantan, pero pienso que la fórmula se les va a agotar. ¿Te parece que sucede eso? Yo estoy seguro que sí. Que salvo en los casos de los autores que son extraordinarios, y los extraordinarios quiere decir esto, fuera del ordinario, que es casi nadie, se agotan. A veces se agotan antes, a veces se agotan después. No me acuerdo, Bolaño me parece que decía, somos todos, no lo habíamos nombrado tampoco, es rarísimo lo que pasa. Si charlamos un rato más, los nombramos a todos los nuestros. Pero que pensaba, bueno, todos pensamos, ¿no? En la trascendencia, ¿no? La pelotudeza de tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro, como si eso te fuera a dar cierta clase de inmortalidad. Pensemos, nuestros hijos viven 70 años también se mueren, los árboles se secan, y los libros, vamos a decir, cualquiera, 5 autores del siglo XV. Entonces, nada, uno que sabe mucho de literatura antigua nombra dos, olvídate, no pasa. Ahora, dentro de esto hay algunos que vencen más rápido. Yo a Gainza no la leí, no puedo opinar. Pero a Camila, que me parece que está muy bien lo que escribe, tengo la sensación de que se seca re pronto esa cantera, re pronto. Una vez más es una intuición, nada más porque estamos muy cerca del objeto, entonces no lo sé. Y además la literatura se seca y revive, ¿no? Yo no creo que nadie que hubiera estado en tiempo real leyéndolos y hubiera leído a Sara Gallardo y a su compañero, que se llama Murena, lo cito de todas las maneras, como ensayista, como narrador y como poeta en el libro, hubiera pensado que quien iba a tener la segunda vida era ella. Y sin embargo, hoy Eise Juaz es mucho más vital que cualquier libro de Murena. Esto no quiere decir que así se vaya a quedar. Puede ser que dentro de 35 años hay unos pendejos de 15 años con la remera de Murena, por razones que ahora desconocemos. No parece tan probable. Si yo tuviera que apostar guita a 30 años, para que lo acuerden mis hijos, no la apostaría en favor de Murena, no lo haría. Pero puede pasar. Pero me da la sensación de que sí, que se nos puede agotar el aceite a todos, que si hay alguna posibilidad de dejar huella, no es a través de tu propia voz, igual que en la vida. Ay, mirá cómo me puse. Mirá, al final es el sábado. No, digo, uno no es por sí mismo, es una cosa que va a dejar, uno va a dejar una impresión en algún otro, ¿no? Y entonces es algo, si uno por eso trata de ser más o menos una buena persona, va a dejar una impresión en alguien más. Y es alguien más, y entonces capaz que con un poco de suerte, si vos fuiste un buen tipo y la gente te quiso mucho, haya dentro de 2 generaciones alguien que diga, no, ¿sabes lo que era el abuelo Quique divino? ¿No? Bueno,
algo de eso me parece que se juega en la literatura, que en general, sobre todo en esta la obsolencia programada que afecta a los autos y a los edificios y también afecta a la literatura, eh, la huella que se pueda percibir va a estar en cuánto toque a otros, que es la apuesta que yo hago con estos 8 autores que nombro. Yo tengo la sensación de que Ricardo y Leo, por ejemplo, son 2 tipos que marcan una cosa que hizo que otros que estábamos escribiendo al mismo tiempo, un poco después que ellos, lleváramos un camino. Yo, por ejemplo, entiendo que hay quienes agarraron el camino que empezó Leo y lo llevaron más lejos y mejor. Pero quien arrancó esa discusión es él. Esto me da esa sensación. Hay algunas literaturas que van a ser más fértiles porque van a ser semilla, no por la propia... Estoy hecho un pelotudo ya. Párenme. ¿Algo más? Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos. Gracias a Malicia por el espacio. Gracias a Pablo. ¿Quería decir algo? No, nombraste a Sábato, a Borges, a Gorriti, o gente que escribió en un momento que la literatura era no sé si el centro del debate de la cultura nacional, pero ocupaba un lugar. ¿Cómo es escribir en un momento donde la literatura, 2000 ejemplares, pero que al mismo tiempo la literatura se ha vuelto cada vez más ensayística, tanto en poesía, cuento, novela, que es propio del ensayo, es más propio de quien está en el centro del debate, no quien está en la marginalidad? Si crees que ese es un acto reflejo del pasado que seguimos imitando. Me parece que me estoy robando de Piglia, otra vez lo voy a decir, pero lo hago un montón sin darme cuenta. Que nos facilitó las cosas, nos sacó un peso de encima. Yo me puedo dedicar a escribir. Después puedo opinar de todo. Ahora, lo que es muy importante es no pensar que uno es arte, que le va a importar a todo el mundo lo que dice. Yo estoy charlando con ustedes, no sé cuántos somos acá. No sé, 30 personas, no sé cuántos somos, no importa. Un montón. No importa, de 50 personas, no sé cuánto, no importa. Pero quiero decir esto, a mí me interesa dialogar con ustedes. No es que estoy pensando esta doble vida de persona que va y barre el subte todos los días, me facilita un montón esto. Yo todos los días trabajo con mis compañeros, ninguno son mis libros, ni los de nadie. Están ahí, no les importa. Entonces, eso nos permite, me da la sensación, una cierta libertad. Nos permite, primero, la libertad de narrar, no estar teniendo que tener opiniones sobre cosas sobre las que yo tengo opiniones, pero tengo opiniones no porque escriba. Que cuando no escribía tenía las mismas opiniones que ahora, más o menos. Entonces nos liberó de tener que tener esas opiniones y también nos permitió saber que si tenemos esas opiniones, nos importan a nosotros. Y eso me parece que nos da cierta libertad y nos baja del pony. Y para gente que se dedica a un laburo tan solitario, en la tapa del libro, es injusto, pero en la tapa del libro está mi nombre nada más. No está el nombre de mis amigos que me acompañaron, no está el nombre de mis editores, el único nombre que está en la tapa es el mío. Y entonces, para los que nos dedicamos a un laburo tan forro, en el cual labura un montón de gente, pero el único nombre que está en la tapa es el propio, cualquier cosa que te baje un poco de un gomerazo del pony es una buena noticia. Muchas gracias a todos. Avisos parroquiales que se han olvidado mis compañeros. Plástico Cruel funciona porque estamos... pero por favor. Porque estamos en la querida Radio Trinchera, allá en la comunidad ferroviaria. Un espacio hermoso que nos ha abierto las puertas y seguimos habitando ahí hace 3 años. Y aparte de todo esto, lo importante que le interesa a ustedes, no nuestro sentimentalismo, sino que tienen descuentos por todos lados en Radio Trinchera. Bien, plata, poca plata. Pueden contribuir a Radio Trinchera, tienen un montón de descuentos en distintos lugares platenses. Aquí en Malicia tienen descuentos si participan para la compra de libros. 10% de descuento y 20% en el Club Malicia. Ya me estás, ¿querés hablar vos?
Ah, bueno. Ya me hiciste enojar ya. Es la chiqui. Es nuestra chiqui. Bueno, nada, hablando en serio, gracias al espacio de Trinchera, gracias por venir a todos, gracias Malicia otra vez y bueno, quédense. Sí, ahora en un cachito vamos a sortear el libro de Quique. Si alguien todavía no, lo vamos a sortear entre los que aportaron al bono contribución. Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer también. Vamos a sortear, está disponible el bono ahí en la barra, habla con Harry. Y bueno, también el resto, quienes no lo ganen, nos invitamos a comprarlo y a leerlo, pues una gran novela. Muchas gracias.